Durante más de 150 años, los hombres más poderosos de Estados Unidos se han estado reuniendo en secreto en un bosque secreto bajo las mismas reglas. No hay grabaciones, ni transcripciones, ni filtraciones hasta ahora. Por primera vez en la historia del grupo, una lista de miembros ha salido a la luz. Más de 2.000 nombres, incluyendo presidentes, multimillonarios, jueces de la Corte Suprema, altos funcionarios de inteligencia, todos en el mismo lugar al mismo tiempo y todos sin registro oficial. Y lo abrieron todo con un ritual, túnicas, fuego y esta extraña estatua gigante de piedra con forma de búho y una efigie que queman en la oscuridad. Suena como una película o algo así, pero durante las últimas décadas la evidencia ha ido aumentando. Y hoy finalmente vamos a exponerlo todo, porque la verdadera pregunta no es qué sucede en Bohemian Grove o quiénes están invitados. La verdadera pregunta es qué están ocultando. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Mark Gagnon y muchas gracias por acompañarme en esta tienda donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hacemos aquí en esta misma tienda. Y quiero agradecerte mucho por sintonizar cada semana. Quiero decir, la comunidad de campistas sigue creciendo. Tenemos muchísima gente que nos está siguiendo, y de verdad me vuela la cabeza que las cosas sobre las que mi mamá y yo solíamos debatir cuando yo tenía como 10 años tengan tanto interés en Internet. Es una locura. Pero solo quiero agradecerte mucho por hacer clic en el episodio porque cada vez que comentas que das like, ayudas a mantener las luces encendidas. Ayudas a mantener el fuego encendido aquí en el campamento, y por supuesto, ayudas a pagar todas las lujosas vacaciones que se toma mi querido amigo Christos Jori. Muy bien. Muy bien, Christos. No quiero interrumpirte aquí. Y he estado recibiendo muchos comentarios de personas diciendo que debería ser más amable contigo. Y eso es lo que haré de ahora en adelante. Estoy diciendo la oportunidad. Pero no hoy, no hoy. Hoy vamos a hablar de Bohemian Grove. Bien, si nunca has oído hablar de esto, pues tienes suerte. Estás en el lugar correcto porque hoy vamos a explicarlo todo. Vamos a repasar la historia de lo que es Bohemian Grove, cómo empezó y en qué se ha convertido. Y al final, qué es lo que realmente está pasando. Esto es algo que ha existido, ya sabes, en los rincones oscuros de Internet y en la cultura de las conspiraciones durante décadas. Estoy bastante seguro de que Alex Jones en cierto modo se dio a conocer gracias a Bohemian Grove. Él fue como uno de los primeros tipos en escabullirse hasta la cima y mirar hacia abajo para ver qué estaban haciendo. Y luego habló de eso en la radio, lo cual fue como, wow, esto es una locura. Él ha tenido razón sobre muchas cosas. Desafortunadamente tiene algunos aciertos. Se ha equivocado en algunas cosas, pero ha tenido razón sobre, ya sabes, un par de cosas. Por lo menos señaló que Bohemian Grove era un poco raro y que lo que sucedía ahí era extraño. Así que si te interesa, ya sabes, las sociedades secretas, los rituales ocultos y lo que hacen las élites, o debería decir la clase Epstein. He visto que la gente dice eso últimamente, y de hecho creo que es un mejor término. Entonces estás en el lugar correcto. Así que vamos a entrar en materia. Bien, ¿qué es Bohemian Grove? Bueno, esto comienza más o menos en 1872 en un lugar llamado San Francisco, California. ¿Has oído hablar de él? Básicamente, un montón de periodistas y artistas y músicos y escritores como verdaderos bohemios en el sentido original de la palabra. Por cierto, ¿sabes dónde está Bohemia? Bueno, sé que es la bohème, que es el término para la clase normal de personas. Bohemios, como término coloquial, son como artistas y personas que son vanguardistas, como que se dejan llevar y rechazan las normas culturales, ¿sabes? Y es como una ciudad de la República Checa. No sé por qué ese es el término, pero por eso la gente lo llama bohemio, y eso es más o menos lo que significa ser bohemio. Ah, sí, aquí está Bohemia. Y está en la República Checa, ¿verdad? Sí. Quiero decir, probablemente hay una buena razón. Pero sí. De todos modos, ahí es donde estas personas se reúnen y forman un club social al que llaman el Bohemian Club. Y la idea es bastante simple desde el principio, ¿verdad? Es reunir a un montón de personas creativas para juntarse, tomar unas copas, tal vez consumir algunas drogas, ya sabes a lo que me refiero, hacer algunas obras teatrales y celebran el arte y eligen un búho como su símbolo. Y ven a este búho como un símbolo de sabiduría. Y el lema que adoptan es una frase de sueño de una noche de verano de Shakespeare. Aquí no entran las arañas tejedoras, que básicamente es una forma poética de decir que no hay negocios, ni conspiraciones, ni tratos. Como esas arañas tejedoras que siempre están tratando de trepar socialmente, eso lo dejas en la puerta, ¿de acuerdo? Porque aquí podemos convivir y ser creativos. Es como el Burning Man original, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solo un grupo de personas reuniéndose, tomando unas copas, ya sabes, probablemente caminando desnudos por el bosque. Y eso es, sí, o sea, también déjame decir, un logo increíble.
O sea, no me refiero al búho en general porque podría ser Moloch y en realidad podría ser como una entidad satánica, pero este está hermoso. Mira los colores que tiene. Eso está muy bonito. Estaba a punto de decir que los colores son lo peor de ese logo. No, yo creo que los colores, especialmente para los años 60, eran muy vibrantes. ¿Podrías poner eso en una camiseta para mi cumpleaños? Lo vamos a vender en la tienda. Me encanta eso. Muy bien. Ahora, 6 años después, en 1878, uno de los miembros fundadores del club, un actor de teatro, un tal Harry Edwards, anuncia que se va de San Francisco a Nueva York. Así que el club organiza una gran fiesta de despedida en los bosques de secuoyas del condado de Marin, llevan comida y linternas, se quedan a pasar la noche y les encanta. Ese viaje de campamento, la simple despedida para uno de sus miembros, se convirtió en el inicio de una tradición para el grupo. Así que en la década de 1890, estos bohemios encontraron su hogar permanente, un terreno de 2.700 acres de bosque de secuoyas antiguas en el condado de Sonoma, a lo largo del río Russian, cerca de un pequeño pueblo llamado Monterrío, y lo llaman Bohemian Grove. Compraron el terreno en propiedad en 1899. Ahora, aquí es donde la versión original de la historia empieza a cambiar un poco. El club empezó a ofrecer membresías a un montón de personas adineradas que pudieran financiar estas producciones teatrales, ¿verdad? Así que tienes a los artistas y a la gente de vanguardia, pero también empiezas a tener a algunos tipos del mundo tecnológico que llegan para financiar las cosas en las que están trabajando, ¿verdad? Así que, una vez que entra el dinero, el poder no tarda en llegar. De repente, presidentes industriales, generales, directores ejecutivos, todos se están uniendo o son invitados como huéspedes. Y para principios del siglo XX, los nombres famosos asociados al Bohemian Grove incluyen a Mark Twain, Jack London, Ambrose Bierce y poco después Herbert Hoover, William Taft, Dwight Eisenhower. Y eventualmente, los bohemios y los verdaderos artistas son desplazados por los multimillonarios. Pero por supuesto, el club mantiene el nombre. Es literalmente como Burning Man. Es un grupo de artistas en California que quieren reunirse y drogarse. Y luego llegan un montón de tipos ricos del mundo tecnológico y comediantes. Que haya presidentes ya es bastante fuerte. Eso ya es bastante importante. No estamos muy lejos de que Bush vaya a Burning Man. ¿Cuál de ellos? De hecho, el primero sí lo es. Sí, no con nosotros. El primero ya se quemó, creo. Ahora, lo que comenzó como un viaje de campamento para artistas se convierte en algo muy intencional, porque una vez que la lista de invitados cambia, todo lo demás cambia. Así que quién es invitado, quién tiene acceso, quién realmente puede estar en estas fiestas va a cambiar porque ustedes son las personas más poderosas del mundo. De repente, van a necesitar mucha más infraestructura. Bien. Así que la verdadera pregunta no es cómo comenzó Bohemian Grove, es más bien cómo se convirtió en lo que es, porque si lo ves desde lejos, el Grove no es solo un bosque, es como un plano, una especie de ecosistema privado de casi 3.000 acres donde el estatus básicamente decide dónde puedes dormir, a quién conoces y todo ese tipo de cosas. En la propiedad hay más de 100 campamentos individuales repartidos por las colinas, cada uno con su propio nombre y su propia pequeña cultura interna, su propio orden y todo eso. Y luego, ya sabes, están los campamentos prestigiosos, los que están cerca del lago, como Caveman y los nidos de los búhos. Ellos, ya sabes, tienen secretarios de gabinete, gente de inteligencia y jefes de estado en funciones. Caveman es en realidad el campamento donde tradicionalmente se quedan los presidentes. Ahora, los campamentos periféricos más arriba en la cresta son para miembros que son poderosos según, ya sabes, los estándares normales, pero que no están precisamente en el centro de la red. Y los campamentos incluso tienen sus propios asistentes. En los registros del club se les describe básicamente como estos gerentes generales que se encargan de todo. Y todo el campamento dura 2 semanas cada julio. De hecho, ya se acercan, no falta mucho. Y hay 2.900 miembros e invitados alojados en literas y habitaciones privadas y comen en estos comedores que tienen capacidad para unas 1.500 personas y los entretienen en 2 escenarios de espectáculos de tamaño completo. Ahora, para entrar necesitas ser invitado por un miembro actual. Pero después de eso, tienes que pasar por un proceso de selección, y va mucho más allá de la riqueza. Te ponen en una lista de espera que dura como de 20 a 30 años. La cuota inicial de membresía es de aproximadamente $25,000 más cuotas anuales. Un ex invitado dijo que supuestamente la espera es más corta si tocas un instrumento. Es un dato curioso. No sé si eso es un eufemismo, suena como si lo fuera, un poco, ¿no? Ahora, en este punto, Bohemian Grove no es un retiro, es como un sistema de filtrado. Está bien, es un sistema diseñado para concentrar a un tipo específico de persona durante décadas, con el tiempo detrás de estas puertas cerradas. Y cuando construyes algo así, lo que realmente importa no son las reglas o lo que haces, sino los resultados, lo que realmente sucede. Y los resultados son bastante significativos. Es difícil saber exactamente qué sucede porque es un club cerrado y muy secreto.
pero por lo que la gente ha informado y por supuesto por filtraciones, sabemos un poco. Ahora, la posición oficial del club durante la mayor parte de su historia ha sido muy simple. No hay una lista de miembros. Quiero decir, obviamente la hay, pero las reglas son como las de el club de la pelea, ¿verdad? El club no habla de los miembros, ni de los invitados, ni de nada de lo que sucede. Y no hay lista, ni siquiera hay club. ¿De qué estás hablando? No hay ningún búho en llamas, nada de esas cosas. Sin embargo, a lo largo de las décadas, a través de memorias y periodismo y como de una onda vanguardista, ya sabes, de creadores y periodistas rebeldes, han logrado armar un panorama completo. Y no solo es extraordinario, sino que también es muy revelador. Prácticamente todos los presidentes republicanos desde los años 20 han sido miembros o invitados. Estamos hablando de Hoover, Eisenhower, Nixon, Reagan, George H. Bush y W. Varios demócratas también han asistido como invitados, incluyendo a Jimmy Carter, así que piénsalo. El Grove también ha recibido en diferentes momentos a personas como Henry Kissinger, un estadounidense, diplomático y estratega, secretario de Estado, ese tipo que hizo todas esas cosas de la Guerra Fría. Básicamente bombardeó Laos hasta dejarlo en ruinas. Ese tipo y Colin Powell, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, James Baker, él era un alto funcionario. Él fue secretario de Estado y tuvo un papel importante en la Guerra Fría y en cosas como la Guerra del Golfo. Este tipo, George Shultz, otro secretario de Estado en los años 80 que ayudó, ya sabes, con las tensiones de la Guerra Fría y negoció acuerdos de armas con la Unión Soviética. O sea, la lista sigue. Karl Rove, Walter Cronkite, Clint Eastwood. O sea, prácticamente todos, o al menos los más importantes, ya sabes, como personas de alto rango dentro de nuestra sociedad. Ahora, aquí está el detalle que mucha gente pasa por alto. Todos los días, junto al lago, figuras prominentes, miembros e invitados ofrecen las llamadas charlas junto al lago. Estas son informales, pero en realidad son presentaciones sustanciales sobre política, ciencia, geopolítica, inteligencia, tecnología y cualquier cosa que puedas imaginar de la que hablarían personas ricas, poderosas y sofisticadas. Y a lo largo de las décadas, estas charlas han sido impartidas por verdaderos directores de la CIA, astronautas, expresidentes y líderes empresariales, y todas eran extraoficiales. Nada se publica. No hay transcripciones, no hay rendición de cuentas, nada de eso. Ahora, esto es algo irónico porque recordarán que el propósito original del club se suponía que era ser un lugar donde la gente se reuniera, jugara, consumiera drogas y fuera creativa. Su lema literalmente dice, aquí no entran las arañas tejedoras. Pero 2 semanas de conversaciones sin filtros y extraoficiales entre las personas que literalmente dirigen el país, los bancos y las corporaciones. Bueno, la estructura de alguna manera convirtió Bohemian Grove en la telaraña, y está, diría yo con cariño, lleno de arañas. Y los planes que se tejieron gracias, el juego de palabras es intencional, en esta arboleda real afectarían al resto del mundo. Por ejemplo, en 1950 Eisenhower y Nixon se reunieron por primera vez en Bohemian Grove como invitados del expresidente Herbert Hoover alrededor de una fogata en Caveman Camp. En ese momento, Nixon estaba en medio de su campaña para el Senado y Eisenhower lo estaban tanteando discretamente para un pequeño papel llamado Presidente de los Estados Unidos. Y el Grove fue donde se conocieron por primera vez y donde comenzaron a tener conversaciones. Más tarde, el propio Nixon describió su charla junto al lago en 1967 como el discurso que le dio más placer y satisfacción en toda su carrera política. Piensa en eso. Él decía que ese fue el punto más alto. Él lo llamó el primer hito en mi camino hacia la presidencia. ¿Qué crees que significa eso, Cristos? El primer hito. Ese fue como el momento en el que él dijo, di mi discurso, mi charla junto al lago, mi charla en la carpa en Bohemian Grove, y ahora estoy en camino de ser presidente. Parece que ya sabes, tal vez surgieron algunos contactos importantes de esto. Suena como un sello de aprobación no oficial de alguien. Quizás. Ahora, el discurso fue completamente extraoficial. Nadie sabe realmente lo que dijo. Se dice que la audiencia, compuesta por otros miembros de Grove, le dio una ovación de pie. Ese mismo verano, Nixon y Ronald Reagan se reunieron informalmente en el Grove y llegaron a una especie de acuerdo. Reagan se mantendría fuera de las primarias presidenciales de 1968 a menos que Nixon flaqueara. Esa conversación entre dos tipos que eventualmente se convertirían en presidentes, en algún centro de retiro en medio de California y de manera extraoficial, se podría decir que marcó el rumbo futuro del conservadurismo estadounidense. Ahora, si eso fuera todo, ya sería extremadamente poderoso. Pero hay un momento en su historia que va aún más allá de eso, un momento en el que no solo, ya sabes, junta a personas en la misma habitación, de hecho cambia el resultado de las cosas.
Porque en este punto es como, bueno, esto suena como una fraternidad. ¿Sabes a lo que me refiero? Suena como un montón de tipos reuniéndose, pasando el rato. Y luego, eventualmente, esos tipos llegan a ser, ya sabes, los que moldean la política exterior estadounidense, o la banca, o los intereses corporativos. Y todos están ahí, platicando y pasando el rato. Pero es simplemente la fraternidad de más alto perfil que te puedas imaginar. Pero de estas cosas realmente salen resultados importantes. Así que en 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, algunos de los hombres más importantes de Estados Unidos se reunieron en Bohemian Grove para tratar de averiguar cómo construir una bomba. Sí, septiembre de 1942. Estados Unidos estaba en guerra, ya lo sabemos. Y hay un pequeño grupo de tipos que se reúnen para responder una de las preguntas más trascendentales en la historia de la humanidad. ¿Podemos construir una bomba atómica? Así que el Comité Ejecutivo S1, el organismo gubernamental que supervisaba las primeras investigaciones nucleares, en realidad se reunió en Bohemian Grove para resolver las preguntas pendientes que estaban retrasando este programa. Y entre los asistentes estaban este tipo, Ernest Lawrence, y otro llamado J. Robert Oppenheimer, dos de los físicos más importantes vivos. También estuvieron presentes el presidente de la Universidad de Harvard, representantes de Standard Oil y General Electric, altos funcionarios militares y el general Leslie Groves, quien terminaría comandando todo este proyecto. Ahora, solo para ser extremadamente preciso sobre lo que sucedió aquí, porque la historia de esto es notable. La selección de los sitios y la construcción final de la bomba se desarrollaron durante 2 meses y en múltiples ubicaciones. Pero la reunión de septiembre de 1942 en Bohemian Grove fue un punto de inflexión. Fue donde el comité resolvió que el proyecto debía quedar bajo control del ejército y donde el general Groves fue designado como su director. Esas bases pusieron al proyecto Manhattan en el camino que llevó a Los Álamos, Oak Ridge y Hanford. Recuerda todo esto de, oye, nada de arañas tejiendo. Esto es literalmente el centro de la telaraña que lleva a la creación del arma más devastadora jamás producida por seres humanos. Es bastante loco. Curiosamente, el club realmente reconoce que esta reunión ocurrió. Esta es una de las pocas cosas que realmente confirman sobre la historia del Grove, probablemente porque negarlo a estas alturas sería más difícil que simplemente decir, sí, algunos físicos estuvieron aquí, no es como si hubiera pasado algo. Pero esa forma de presentarlo, como si solo unos físicos se hubieran reunido, pasado el rato y tomado unas cervezas junto al lago, es exactamente el tipo de minimización que mantiene viva la secrecía del Grove. Porque lo que demuestra la reunión del Proyecto Manhattan no es que el Grove sea un lugar donde se decide el destino del mundo mientras se toman cócteles. Es que cuando las personas que realmente deciden el destino del mundo necesitan reunirse en un mismo lugar, lejos de la prensa y de los periodistas, y de manera extraoficial, en un entorno donde realmente puedan hablar con libertad, el Grove, al menos en 1942, es el lugar al que irían. Así que la conclusión aquí no es sutil. Cuando se necesita discutir algo importante, aquí es donde lo hacen. Y aún así, eso no es lo que la mayoría de la gente asocia con este lugar en absoluto, porque el Grove no es famoso por reuniones de política o de física, es famoso por algo mucho más extraño. Porque cada año, en la primera noche del campamento, antes de las charlas, antes de hacer contactos, antes de todo eso, hay un ritual. Supongo que así es como podrías describirlo. O sea, estoy tratando de usar una descripción generosa, ¿de acuerdo? Por si acaso algún día me invitan. Es un ritual, una ceremonia de apertura. No sé cómo lo llamen, pero han estado haciendo lo mismo desde 1881. Todos los miembros se reúnen en el lago. Y al fondo hay un santuario enorme de un búho de concreto de 12 metros construido a finales de los años 20, cubierto de musgo y otros restos del bosque de secuoyas, con equipo de audio instalado por dentro. Y cuando cae la noche, los miembros se visten con túnicas. Luego, 18 portadores de antorchas se alinean a la orilla del lago. Y es difícil decir exactamente qué sucede después, pero voy a explicar lo que la gente ha comentado en Internet. Todo esto supuestamente ocurrió así, y puedes sacar tus propias conclusiones. Básicamente, aparece una figura tal vez como el líder de la procesión. Algunos dirían que es una especie de sumo sacerdote que arremete contra el dull care. Ahora, esto es un sustituto para las ansiedades y las cargas de la vida cotidiana. Y una efigie que representa la preocupación se coloca en un ataúd, se lleva en una especie de procesión a la luz de las velas y se prende fuego en una gran hoguera frente al búho. Y luego el búho habla. La voz es como algo teatral, grabado y retumbante que básicamente sale desde dentro de la estatua. Y durante décadas, la voz grabada en realidad pertenecía a Walter Cronkite. Sí. Si nunca has oído hablar de Walter Cronkite, lo apodaban el hombre más confiable de Estados Unidos, la voz de CBS News durante décadas. Él fue el hombre que le informó al país cuando JFK fue asesinado.
Él reportó desde Vietnam, condujo la cobertura del alunizaje, y cada año, en una ceremonia en lo profundo del bosque, su voz salía de dentro de este búho gigante de concreto, mientras un montón de tipos usaban túnicas y quemaban una efigie. Esta efigie, llamada Dull Care, que, según todos los relatos, es una efigie humana que representa otra cosa justo frente al búho. Ahora, la explicación oficial aquí es esta. Es una producción teatral, que es lo que la organización ha estado haciendo durante 200 años. Es una forma simbólica de dejar atrás el mundo y el estrés de la vida cotidiana antes de que realmente pueda comenzar estas vacaciones y este tiempo de relajación y diversión. Ahora, la palabra care, en su inglés original, searu, en realidad significa ansiedad, no compasión. Así que no estás quemando empatía, estás quemando preocupación, y se supone que debe ser catártico. No es un culto, no es ningún tipo de ritual, solo es para simbolizar que estamos dejando atrás el mundo exterior, y honestamente esa podría ser la verdad. Eso es lo que ellos dicen. ¿Sabes? Tal vez esa sea toda la historia. Quizás solo sea una pequeña cosa por sí sola. El ritual es un poco raro, ¿de acuerdo? Pero combinado con todo el secretismo, se convierte en algo muy diferente. Porque una vez que una imagen así se filtra y realmente ves, ya sabes, a presidentes con túnicas sosteniendo antorchas mientras queman una efigie humana, piensas, es un poco raro, ¿no? No quiero meterme en política, pero es un poco raro. Ahora, en el año 2000, alguien realmente entró a Bohemian Grove con una cámara oculta y capturó todo. Ahora, si alguna vez has visto el video borroso de un búho gigante y una efigie en llamas, el clip que ha estado circulando en línea durante 25 años de aquí salió. ¿Te importaría poner ese clip? Sería genial. Nadie habla de lo que realmente pasó, como de lo que muestra el video. ¿Qué onda, amigos? Vamos a tomar un pequeño descanso porque tengo que contarles algo un poco vergonzoso. Está bien, he estado haciendo ejercicio de manera bastante constante por un tiempo. Me encanta hacer ejercicio. Creo que es súper importante y parte de mi rutina diaria. Y realmente no como basura. Y estoy haciendo todo lo que se supone que debes hacer. Y me puse en bastante buena forma. Pero en algún momento noté que los resultados simplemente dejaron de coincidir con mi esfuerzo. Más o menos cuando tuve un hijo. Ya sabes, ponía el mismo esfuerzo, pero no estaba obteniendo los mismos resultados en el gimnasio. Me salía un poco más de grasa en el abdomen. Mi energía era algo inconsistente. La recuperación me tomaba un poco más de tiempo. Y supuse que simplemente me estaba haciendo mayor, lo cual tiene sentido, ¿no? Ya sabes, cuando los hombres llegan a los 30, la testosterona naturalmente disminuye. Y ya sabes, cuando eso pasa, tu cuerpo literalmente empieza a almacenar más grasa y empiezas a perder músculo más rápido, pero aquí viene lo que me sacó de onda. Cuanta más grasa corporal tienes, más tu cuerpo realmente convierte la testosterona en estrógeno, lo que hace aún más fácil acumular más grasa, y es un ciclo que sigue repitiéndose. Así que empecé a tomar Mars Men, y honestamente lo he estado tomando por un tiempo y de verdad he notado una diferencia. Esto va a sonar loco, esto es real. En 2024 me hice análisis de sangre. Mi testosterona estaba bien, estaba como en el lado bajo de lo normal, y me hice análisis de sangre recientemente, completamente sin relación con esto. Y he estado tomando Mars Men por, no sé, tal vez como 4 o 5 meses. Mi testosterona subió. Ahora, no sé si es por Mars Men, no voy a decir que es solo por ellos. Ya sabes, tal vez he estado comiendo un poco más sano, he estado durmiendo mejor, quién sabe. Pero mi testosterona realmente aumentó, no lo podía creer. Siento mi energía más estable durante el día, mis entrenamientos han sido mejores. Y entrando al verano, de hecho estoy marcándome de una manera que me hace sentir mejor. Ahora, Mars Men es un suplemento natural. Ni siquiera lo tengo en el estudio porque está en mi casa. No tiene hormonas sintéticas ni estimulantes dudosos, solo ingredientes reales como tongatali, shilajit, zinc, boro, y están diseñados para realmente apoyar niveles saludables de testosterona. Ahora mira, puedes ir a comprar todos estos suplementos tú mismo. Puedes ir a comprar tongatali, shilajit, pero tienes que asegurarte de que sean del lugar correcto. Tienes que asegurarte de que sean de la calidad adecuada. Y puede volverse caro tratar de juntar todo por separado, pero con Mars Men todo ya viene junto y listo para ti. Está hecho en Estados Unidos, cada lote es probado por terceros, y más del 91% de los usuarios realmente reportan tener más energía. Ahora, aquí está lo increíble de Mars Men. Hay una garantía de devolución de dinero de 90 días. 90 días, 3 meses para probarlo, y si no es para ti, te regresan tu dinero, sin ningún riesgo. Y por tiempo limitado, las personas que están escuchando este programa van a obtener un 50% de descuento de por vida. No sé con qué frecuencia aparece esta oferta, no sé por qué lo están haciendo. 50% de descuento de por vida, envío gratis y 3 regalos gratis en mengotomars.com. Es men.gotomars.com para obtener 50% de descuento y 3 regalos gratis al finalizar tu compra. También está disponible en Amazon. Realmente funcionó para mí. Me gusta. Todavía lo tomo porque, ya sabes, me gustan los suplementos naturales y me hace sentir bien. Ahora, cuando te pregunten dónde lo escuchaste, diles que la buena gente de Camp Gagnon te mandó. Realmente ayuda al programa más de lo que imaginas.
¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso porque quiero hablarte de algo que sucede a finales de tus 20 o principios de tus 30 y que nadie te cuenta. Que básicamente tu capacidad para aguantar una noche de copas con los amigos cambia por completo. Hermano, cuando tenía 22 años podía salir un jueves, dormir 3 horas, despertarme, ir a trabajar, luego ir al gimnasio, sentirme completamente normal y volver a hacerlo el mismo día. Me sentía invencible. Y ahora, con 2 copas de vino. Y a la mañana siguiente me despierto y pienso, ¿qué hice? Y lo más loco es que ahora realmente lo puedo notar. Literalmente uso un Whoop y puedo ver mi puntuación de sueño esa noche y decir, tomé 2 cervezas. Así que ahora tengo como un 5% de recuperación. Mi cuerpo está tratando de recuperarse del alcohol de muchas maneras diferentes, no solo por la deshidratación. O sea, afecta la química del cerebro y tu hígado tiene que procesar todo lo que tomas. Y por eso empecé a usar Cheers Restore. Ahora, Cheers Restore es increíble. Ni siquiera soy alguien que tome tanto, y esto realmente me ha salvado en varias ocasiones. Muy bien. Este es un suplemento para después de beber alcohol que está diseñado específicamente para apoyar tu hígado y tu cerebro después de tomar. Así que el ingrediente clave es algo llamado DHM, que los investigadores empezaron a estudiar cómo interactúa con el alcohol en el cuerpo. Cheers en realidad fue inventado por un estudiante de Princeton y ahora está en todas partes. O sea, ha estado en Shark Tank, 50 millones de dosis en 30,000 tiendas, también tiene miles de reseñas de 5 estrellas en Amazon y ha sido respaldado por doctores, personas con doctorado, clínicos y todo eso. Y la idea es muy simple. Eres un adulto normal, estás tomando unas copas, ¿de acuerdo? Cheers ayuda a tu cuerpo para que te sientas mucho mejor a la mañana siguiente. Y todo lo que tienes que hacer es tomar 3 cápsulas después de tu última copa o antes de dormir. Y obviamente, esto no es para esas noches locas de universidad, ¿de acuerdo? Si te tomas como 12 shots de tequila, no sé qué decirte. Pero si eres un adulto responsable que toma un par de copas en una boda, va a marcar una gran diferencia. Y honestamente, para mí, lo más importante es que, ya sabes, me despierto sintiéndome como una persona funcional que todavía puede hacer cosas. Puedo recuperarme mejor y todavía puedo divertirme con los chicos en la noche. Así que es la misma noche de fiesta, pero una mañana mucho mejor. Y eso es lo que Cheers. Así que por tiempo limitado, nuestros oyentes obtienen un 20% de descuento en todo su pedido cuando van a cheershealth.com y usan el código CAMP. Así que solo tienes que ir a Cheers Health, usar el código CAMP y vas a obtener un 20% de descuento. Y después de tu compra, te van a preguntar dónde oíste hablar de Cheers. Por favor, diles que fue gracias a la buena gente de Camp Gagnon, y eso realmente nos ayuda. Mantiene el fuego encendido, mantiene las luces prendidas. Muchas gracias a todos. Cheers ha sido increíble. No puedo soportar la incomodidad del día siguiente, y Cheers lo hace posible. Ahora, volvamos al programa. Era el 15 de julio del 2000 y había un locutor de radio llamado Alex Jones que entró a Bohemian Grove con su camarógrafo, este tipo Mike Hansen, y con ellos una cámara oculta. Se mezclaron como invitados y el Grove es lo suficientemente grande como para que no todos se conozcan entre sí, y llegaron hasta el lago. Y esa noche capturaron las imágenes de la cremación de las preocupaciones. Estas son las imágenes justo aquí. Ahora, es un video largo, así que no vamos a reproducirlo todo, pero pueden ver solo un fragmento. Así que no es una gran grabación, pero pueden ver que hay una especie de fuego. Hay un montón de personas paradas alrededor. Hay una especie de música ominosa sonando de fondo. De nuevo, es un poco extraño. Quiero decir, parte de ti puede pensar, sí, esto es como, ya sabes, a la gente rica y poderosa le gusta hacer estos espectáculos grandes y teatrales con simbolismos y es divertido portarse mal y disfrazarse. Ahora, Jones en realidad publica este metraje y declara que ha capturado evidencia de sacrificio ritual de las élites globales. Así que él tenía un documental llamado Dark Secrets Inside Bohemian Grove que se difundió muy rápido en los primeros días de Internet. Y las imágenes son bastante claras, ¿verdad? Hay un montón de tipos, hay una fogata, hay un búho gigante, están quemando una efigie y el simbolismo es, ya sabes, un poco obvio. Ahora, lo que Jones no explicó fue que el sacrificio era una efigie teatral. El ritual era una producción dramática con guión y las figuras encapuchadas eran miembros que básicamente estaban actuando en una obra de teatro. Ahora, el periodista John Ronson, quien también entró al Grove y presenció la misma ceremonia, ofreció una interpretación diferente. Su evaluación la describió como una sensación generalizada de inmadurez. Él dijo que resulta vergonzoso que los hombres más poderosos del mundo se disfracen, beban mucho y vean este espectáculo teatral cursi. Dijo que todo esto no es un ritual siniestro. Es como solo un grupo de tipos disfrazándose en el bosque, bebiendo, y en realidad es bastante ridículo. Esa fue su opinión.
Ahora, también surgen algunas preguntas diferentes. ¿Alguna de esas perspectivas es realmente mejor? ¿Alguna de esas formas de verlo realmente te hace sentir bien? Ya sabes, como la idea de que estos hombres están realizando estos rituales, o la idea de que ni siquiera les gusta hacerlos y que todos solo están ahí, ya sabes, emborrachándose viendo como una obra de teatro. Y ya sabes, todos hemos estado asumiendo que está pasando algo grande. Ambas respuestas, a su manera, son un poco extrañas. Ahora, sea lo que sea que pienses de ese material, hizo algo importante en su momento. Eso metió a Bohemian Grove en el imaginario cultural. Me refiero a esta sociedad secreta de élite, solo para hombres, formada por las personas más poderosas del país, todas reuniéndose. Ahora, un escritor de la revista Spy, que se coló años antes que Jones, describió la escena de manera bastante sencilla. Él dice, ya sabes, estás dentro del Bohemian Grove cuando bajas por un sendero en el bosque y escuchas música de piano entre un grupo de tiendas de campaña. Y luego, al dar la vuelta en una curva, ves a un hombre con una cerveza en una mano y su miembro en la otra, orinando en los arbustos. Ahora, esa imagen, la diferencia entre el poder público y el comportamiento privado, es lo que hace que la gente se sienta incómoda con el Grove, ¿verdad? Quita los disfraces, los rumores, las interpretaciones, esta idea de, ya sabes, sacrificio ritual. Y lo que te queda es algo más simple y honestamente creo que más importante. Es un lugar donde las personas más poderosas del país pueden actuar como quieran, sin cámaras y sin consecuencias. Y todos pueden simplemente pasar el rato juntos y convivir. Literalmente es como una fraternidad, supongo. Y eventualmente eso deja de estar contenido, y eventualmente lo que pasa en Bohemian Grove no se queda ahí. Ahora, durante la mayor parte de su historia, era un sistema cerrado, ¿verdad? No es que fuera lo más secreto del mundo en el sentido de que nadie supiera de él. Simplemente era algo hermético. Lo que pasaba adentro, se quedaba adentro. Y la gente murmuraba cosas como, oh, sí, esas personas que van al bosque, pero no era algo súper secreto como lo que pasa en Los Álamos o en algún sitio gubernamental porque simplemente nadie hablaba. Así que nunca salía nada. Pero con el tiempo, ese aislamiento empieza a fallar, y cuando falla, no lo hace de golpe. Simplemente hay filtraciones que ocurren con el tiempo, y la primera vez fue en 1978. El Bohemian Club fue acusado por el Departamento de Empleo Justo y Vivienda de California de negarse a contratar a una empleada. Es algo curioso que fuera una disputa laboral de género lo que básicamente destapó todo el asunto. El club lo impugnó ante los tribunales, argumentando en los documentos legales oficiales que los miembros orinan al aire libre sin siquiera usar instalaciones sanitarias rudimentarias y que la presencia de mujeres realmente alteraría el comportamiento de los miembros. Son solo hombres siendo hombres. ¿Sabes a lo que me refiero? No puedes tener a una chica ahí arruinando toda la vibra. Ahora, más tarde se descubrió que el juez del juicio había participado previamente en actividades del club. La solicitud para descalificarlo fue rechazada. Y el club finalmente perdió la apelación en 1987 y se vio obligado a comenzar a contratar mujeres como empleadas diurnas. Sin embargo, a las mujeres todavía se les prohíbe ser miembros. Y luego, en 1989, el escritor de la revista Spy, Philip Weiss, pasó 7 días dentro de Bohemian Grove haciéndose pasar simplemente por otro invitado. Y su artículo de noviembre, Los amos del universo van de campamento dentro del Bohemian Grove, describía: el comportamiento desinhibido es una forma de decirlo. Mucho consumo de alcohol y este espectáculo peculiar de hombres muy poderosos regresando a algo parecido a una fraternidad universitaria. Y en 1993, el consejero presidencial David Gergen renunció al Bohemian Club después de anunciar públicamente que no correría desnudo en el campamento. Esa es literalmente la razón por la que se salió. Él dijo, no voy a hacer esas cosas gays, corriendo desnudo por el bosque, y luego vino lo que lo cambió todo. En 2023, el medio de investigación ProPublica publicó una investigación ganadora del premio Pulitzer sobre el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, y algunos de los grandes titulares fueron estos. Clarence Thomas había aceptado viajes de lujo de un donador multimillonario republicano, este tipo Harlan Crow, durante más de 2 décadas sin declararlo como lo exige la ley. Estamos hablando de cruceros en superyates y jets privados y, ya sabes, estancias en resorts y viajes repetidos a Bohemian Grove. Ahora, esto es significativo porque, ya sabes, llevar a un invitado a este campamento le cuesta a un miembro como miles de dólares. Y Crow estaba llevando a Thomas ahí en un jet privado y él cubría todo el hospedaje, las tarifas y todo eso. Y estaban compartiendo un campamento con nada menos que Charles Koch, cuyo grupo de defensa, Stand Together, tenía casos activos ante la corte de Clarence Thomas. Un asistente que vio a Thomas en el Grove le dijo a ProPublica, me sorprendió lo cómodo que se sentía en ese ambiente y cómo ahí acapara la atención de todos.
Mismo campamento, misma fogata, pero extraoficialmente y sin quedar registrado. Y tienes a dos personas pasando el rato, una de las cuales tiene casos ante el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, simplemente tomando una cerveza y charlando. Como mínimo, parece un conflicto de intereses. Ahora, la respuesta inicial de Thomas fue simplemente una negación. Su abogado emitió un comunicado calificando las acusaciones de falsas y afirmó que le habían aconsejado que la hospitalidad de amigos personales sin asuntos ante la corte no necesitaba ser revelada. Pero en junio de 2024, Clarence Thomas cambia de opinión. En una declaración financiera enmendada, reconoció que la primera vez omitió inadvertidamente un viaje a Bohemian Grove en su informe de 2019. Lo enumeró claramente como comida y alojamiento en un club privado en Monterrey, California. Ahora, aquí está el asunto. ProPublica había documentado al menos 6 viajes no revelados a Bohemian Grove con este tipo, Harlan Crow. La enmienda de Thomas cubría solo uno de ellos. La investigación ética continúa. El patrón, la negación, y luego, como una especie de enmienda silenciosa para dar marcha atrás y una divulgación incompleta, ahora se ha repetido varias veces en diferentes viajes. Así que cuando ves todo esto junto, ¿verdad? Como lo legal, gente interna hablando de eso, ya sabes, filtraciones culturales y personas como Alex Jones poniéndolo en internet, lo que realmente estás viendo es algo muy simple. Este es un sistema que nunca se cerró por completo y no explotó, simplemente como que sangró. Y eventualmente ese sangrado empieza a afectar el mundo a su alrededor porque Bohemian Grove no está aislado. Existe en este lugar un pueblo real llamado Monterrey. Ahora, Monterrey es esta pequeña comunidad al final de la avenida Bohemia donde está la entrada del Grove. Tiene el cuarto ingreso mediano por hogar más bajo en el condado de Sonoma. Es una comunidad ribereña tranquila, de clase trabajadora, rodeada por uno de los ecosistemas de secuoyas más extraordinarios del planeta. Y cada julio absorbe una afluencia de 2 semanas de equipos de seguridad privada, y autos, y el servicio secreto, y miembros, y protestas, y todo tipo de cosas. Todo converge en esta carretera angosta, que sirve como la vía por la que realmente la gente regresa a casa. Así que, como resultado, la relación entre Monterrey y el campamento es algo complicada. Algunos negocios locales en realidad aprecian el aumento, ¿sabes? Lo ven como turismo. Otros encuentran que esta interrupción es realmente frustrante. El periódico Press Democrat informó que los manifestantes bloquearon el estrecho camino de acceso y eso creó tanta interrupción para los locales, si no es que más. Pero resulta que hay una pelea aún más grande entre David y Goliat que está ocurriendo, la más grande en la historia de la conservación de California. Así que, a mediados de los años 2000, el Club Bohemio presentó un plan de manejo forestal no industrial, proponiendo talar hasta casi 2 millones de pies tablares por año de la propiedad que poseen, incluyendo áreas de secuoyas antiguas. Básicamente, están tratando de talar un montón de árboles. Y la justificación declarada era la prevención de incendios. Ahora, los críticos, incluyendo a un exmiembro de cuarta generación del club llamado John Hooper, quien renunció a su membresía específicamente por esta razón, argumentaron que se necesitaba mucho más que tala comercial disfrazada de conservación. Él argumentó que parecía mucho más una tala comercial disfrazada de conservación. Ahora, Hooper había caminado hasta uno de los mejores bosques antiguos del Grove y encontró árboles marcados para ser talados. Así que fue a la junta directiva del club y más o menos lo ignoraron. Entonces renunció y rápidamente fundó el Bohemian Redwood Rescue Club junto con un grupo de activistas locales. Así que científicos de UCLA, UC Davis, básicamente intervinieron y dijeron que los niveles de tala no eran sostenibles y que las secuoyas, famosas por ser resistentes al fuego, en realidad no necesitaban ser taladas en absoluto. Así que en 2011, un juez superior del condado de Sonoma falló a favor de los demandantes en el caso Sierra Club contra Cal Fire y básicamente ordenó al estado que revocara el permiso de tala del Club Bohemio. Y en 2012 se llegó a un acuerdo y el club aceptó proteger permanentemente sus mejores y más grandes ejemplares, algunos de los cuales tienen como 1000 años. Si nunca has ido a los bosques de secuoyas, deberías ir. ¿Has ido? No, o sea, es increíble. Ves estos árboles y piensas, estos son una locura. Y la idea de que simplemente iban a talar miles o cientos de miles de árboles es algo desgarrador. Ahora, como básicamente lo dijo un abogado del lado ganador, no importa cuán influyente sea un grupo, no está exento de la ley. Así que incluso aquí, esto es como una manera larga de decir que hay un lugar definido por el acceso, el aislamiento y la influencia, pero aún así, el sistema no es intocable. Puede ser desafiado y puede ser limitado, pero solo cuando hay suficiente presión ejercida desde afuera durante el tiempo suficiente como para obligarlo a hacerlo. Y eso importa porque durante la mayor parte de la historia del club, durante 150 años, la posición oficial del Club Bohemio sobre la membresía era simple, ¿verdad? No hay una lista. El club no revela a ninguno de los miembros.
Y Bohemian Grove se construyó bajo la suposición de que nadie podía ver lo que pasaba adentro, pero esa suposición no duró para siempre porque finalmente alguien demostró que estaba equivocada. Ahora, en febrero de 2026, esto fue, hace apenas unos meses, un periodista independiente llamado Daniel Boguslaw echó por tierra esa postura. Boguslaw manejó desde Massachusetts hasta el área de la Bahía con una lista parcial de asistentes de 2017 como herramienta de presión, identificó a un miembro del club y fue a la oficina de esa persona todos los días durante una semana, y no consiguió nada. Se hospedó en el Hotel Tenderloin, se mudó a West Oakland y siguió esperando. Y luego, una noche en el Ellie's Mile High Club en Oakland, simplemente llega un mensajero con 2 sobres Manila. Y dentro estaba lo que parecía ser la lista de miembros del campamento de Bohemian Grove de 2023. Eso es todo, 2,200 nombres. Boguslaw lo publicó en su Substack, Deeper States, el 25 de febrero de 2026. Y el San Francisco Standard contactó de manera independiente a una fuente interna del club, quien confirmó que era la lista de asistencia genuina de 2023. El Press Democrat realizó su propia verificación, y el portavoz del Bohemian Club se negó a confirmar o negar, citando que la política de privacidad de larga data del club básicamente les impedía hacerlo. Ahora, The Intercept, un medio que originalmente iba a publicar la historia, se asustó y dijo, no, gracias. Pero Boguslaw la publicó él mismo de todos modos, y la lista se volvió viral. Lo que reveló no fue la camarilla satánica de, sacrificios humanos que Alex Jones tal vez sugirió inicialmente a principios de los 2000, sino que fue algo más mundano y más revelador. Algunos de los nombres en la lista, de nuevo, estamos hablando de 2023. Michael Bloomberg, Charles Cook, Eric Schmidt, Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, Conan O'Brien, Ken Burns, Clint Eastwood y Clarence Thomas. ¿Cuáles nombres en la lista coinciden directamente con esta investigación en curso de ProPublica sobre los viajes no revelados? De todos modos, retrocedamos un poco y solo veamos los nombres famosos por un momento y observemos la imagen que de alguna manera deja la lista. Lo que muestra esta lista de miembros es que no representa a Estados Unidos. ¿Sabes a lo que me refiero? Es solo un montón de viejos pasando el rato en el bosque. Es un montón de personas provenientes de las finanzas, la defensa, contratistas, energía, medios, derecho, política, bla, bla, bla. Y todos están sentados en este mismo campamento, todos platicando y pasando el rato. Y básicamente este ha sido el mismo grupo que ha estado controlando los hilos de la sociedad estadounidense durante toda su existencia. Y durante 150 años, ese grupo se ha estado reuniendo en privado, extraoficialmente, en el mismo viejo bosque, sin rendir cuentas de lo que sucede. Un investigador creó una base de datos de acceso público, cruzando los nombres con reportes presentados ante la SEC, Open Secrets, un sitio que deberías revisar, y LinkedIn, convirtiendo la lista filtrada en este mapa público de las redes de poder de la élite de la aristocracia estadounidense. Lo que la lista no reveló fue esta conspiración de la que la gente ha estado hablando, pero lo que sí muestra es algo que el propio lema del club fue diseñado para ocultar realmente. Esta es una red profunda y densa que ha sido completamente invisible para todos hasta ahora. Un detalle de todo esto que mencionamos un poco antes y que deberíamos discutir es Moloch. Ahora, ¿qué es Moloch? Esto se ha relacionado con Bohemian Grove y también con otras cosas que explicaré desde mi perspectiva. De nuevo, la gente tiene derecho a su propia interpretación. Ahora, Moloch es una figura de la Biblia y está asociado con el sacrificio de niños. Se menciona en Levítico y en 2 Reyes y el nombre con el tiempo se volvió como coloquial, como un término abreviado para un sistema que devora a las personas. ¿Sabes a lo que me refiero? Por ejemplo, la gente ha descrito al capitalismo como un Moloch. La gente ha descrito al socialismo como un Moloch. Y luego la gente describe al Moloch literal como una entidad para el sacrificio de niños que se apacigua a través de la muerte, la guerra y todo ese tipo de cosas. Ahora, la conexión con Bohemian Grove viene de las grabaciones de Alex Jones. Ahora, Jones vio este búho de 40 pies de altura con una fogata ardiendo frente a él y una efigie en la ceremonia de la quema de las preocupaciones que, básicamente estaban cremando. Y él lo llamó Moloch. Puedes ver cómo llega a esa conclusión, ¿verdad? Ahora, el problema aquí es que, el comité del Grove básicamente ha dicho que esto es solo un búho y que fue elegido hace mucho tiempo. Y viene del lema de Shakespeare sobre la sabiduría. No tiene nada que ver con este búho malvado, satánico, sediento de sangre, ritualista y que sacrifica niños. Como le llaman la cremación de las preocupaciones, no el ritual de Moloch, pero tal vez no pueden llamarlo un ritual de Moloch porque sería demasiado obvio. Ahora, solo quiero ser justo con el club. Su propia literatura, que se remonta a más de un siglo, nunca menciona a Moloch. No hay ninguna conexión documentada, pero la inferencia aquí es bastante obvia, ¿verdad?
Jones básicamente llama a la lechuza Moloch, y la gente se queda con esa idea porque tiene mucho sentido, ¿no? Tienen esta imagen de un montón de tipos con túnicas, con fuego y una efigie que él afirma que es una efigie de un humano siendo quemado frente a una estatua gigante de una lechuza. Y él básicamente dice, sí, ese es Moloch. Ahora, la etiqueta viene después de las imágenes, no de evidencia real dentro del club o de las personas que han hablado sobre el club. Pero de nuevo, la gente en el club no habla sobre el club, así que no es necesariamente, ya sabes, prueba de que no hay nada ahí. Pero puedes ver cómo se hizo esa conexión. Ahora, la gente en Internet también ha señalado que hay un demonio que sacrifica niños mencionado en la Biblia en el billete de $1. Puedes verlo justo aquí. Ese es el búho, ese es Moloch, eso es lo que la gente ha dicho, muy bien. Ahora, esto está justo en la esquina del Winugu, es muy pequeño, y si haces zoom, ves esta cosa que la gente ha dicho que es un búho. Ahora la explicación oficial real es que es un detalle incidental en la ornamentación grabada. Así que básicamente, dicen que es como un trabajo de líneas decorativas intrincadas que aparece en toda la moneda y fue diseñado para dificultar la falsificación. Ahora, la oficina de grabado e impresión nunca confirmó si esto es un búho puesto ahí intencionalmente o si no es un búho en absoluto. Y ninguna fuente primaria, ningún diseñador, notas históricas ni documentación oficial realmente respaldan que esto haya sido colocado intencionalmente. Ahora, la afirmación más amplia es que este búho conecta el billete de $1 con el Bohemian Club, los Illuminati o los masones. Ahora, de nuevo, nada de esto está respaldado por documentos, pero los símbolos masones sí aparecen por todo el billete de $1. Quiero decir, la pirámide, el ojo de la providencia, esos están documentados y explicados históricamente. Y tal vez hagamos un episodio completo sobre el simbolismo dentro de Estados Unidos y específicamente en el dinero estadounidense, porque hay un montón de cosas de las que es muy divertido hablar. Pero no han, ya sabes, confirmado ni negado que esto sea el búho. Pero la gente ha hecho esta afirmación como, bueno, tienes a un montón de presidentes estadounidenses reuniéndose. Todos están conviviendo. Todos están usando túnicas, quemando estas efigies frente a un búho gigante. Esto está conectado con el Antiguo Testamento. Esto es Moloch. Esto es prueba de que Estados Unidos básicamente está sirviendo a un ser satánico que sacrifica niños, y por eso estamos haciendo todas estas cosas de política exterior, matando niños en todo el mundo. Y eres cómplice cada vez que pagas impuestos, lo cual se evidencia por la imagen de Moloch en el billete de $1 que entregas al tesoro cada año. Esa es la historia. ¿Es cierto? No lo sé. También existe esta idea de que las élites satánicas, si las llamamos así, están obligadas a señalar o advertir lo que van a hacer antes de hacerlo. Requiere un consentimiento implícito. Olvido el término exacto, pero esta es la idea de que tienen que mostrártelo y que necesitan que seas más o menos consciente de ello y aún así lo hagan. Ahora, de nuevo, ¿es algo de eso cierto? No lo sé. No soy de esas personas que afirman que esto es lo que está pasando, que están controlando como en la imitación de Alex Jones, que están controlando a las ranas o lo que sea. Pero, no, esto es más o menos por qué la gente cree esto, de dónde viene todo y cuál es la explicación oficial y por qué la gente señala como, oye, todo esto es bastante raro. Esa es solo mi opinión. Todo es muy extraño. Ahora, la verdad aterradora de esto es que todavía no sabemos exactamente qué sucede en Bohemian Grove. Más o menos sabemos quién ha estado ahí, ya sabes, a lo largo de los años y específicamente en 2023. Tenemos una idea de lo que, ya sabes, está pasando en términos de rituales y este tipo de presentaciones teatrales y estas obras y cosas así. Y sabemos que algunas de las relaciones más trascendentales de la historia moderna definitivamente han pasado por este bosque. Pero las conversaciones reales, las negociaciones reales, los acuerdos privados, el momento en que la influencia realmente toma forma, esos siguen siendo invisibles. La lista de invitados del Bohemian Grove no revela ninguna conspiración. No es algo revolucionario como los archivos Epstein, sino que simplemente muestra un patrón. Muestra que este es un club antiguo y tú no eres parte de él. Es una gran red que se ha estado reforzando silenciosamente durante más de un siglo, básicamente fuera de la vista. Y lo más loco es que ahora que sabemos con certeza que Bohemian Grove existe y que la gente se reúne ahí y que muchos de ellos son algunas de las personas más poderosas y de alto rango en nuestra sociedad, ¿qué más está pasando? Porque tal vez Bohemian Grove no sea el centro de nada en particular, tal vez solo es la parte con la que nos topamos por casualidad, y tal vez aún no podemos ver el panorama completo. ¿Qué otros lugares, ya sea ocultos en los bosques de secuoyas de California o en algún otro sitio, siguen operando a puerta cerrada? ¿Y qué es exactamente lo que no se supone que debamos ver? Y eso, damas y caballeros, es una breve historia sobre Bohemian Grove. Y bueno,
Esto es, de nuevo, una de esas cosas de las que la gente ha estado hablando desde hace mucho tiempo, desde que empecé a clavarme en mis madrigueras conspirativas. Este ha sido el lugar donde la gente dice, sí, esto es lo que está pasando. Pero una vez más, mi postura con estas cosas generalmente es así. Si tú lo sabes, si yo estoy hablando de ello, si hay suficiente evidencia como para ver una lista de miembros, eso ya cambió. O sea, todavía es un buen lugar de reunión para que la gente se junte, haga negocios y cosas así. Pero creo que los verdaderos centros de consolidación de poder cambian antes de que realmente sepas lo que está pasando. Esa es más o menos mi teoría. ¿Qué ibas a decir, Crisis? Bueno, básicamente tienes razón en que ya se fue, pero en su momento sí fue algo. Absolutamente, sin duda. Así es como me siento respecto a los masones. Así es. Los masones dirigieron Estados Unidos a finales de los 1700 y en los 1800 eran una parte muy importante de la política estadounidense en ese entonces. Si querías tener un lugar en la mesa, si querías tener acceso a lo que la gente estaba discutiendo a puerta cerrada, tenías que estar en este club. Y eso significaba que tenías que hacer todos los rituales que ellos hacían, aunque no supieras cuáles eran esos rituales. Incluso si solo eras alguien que decía, oye, quiero avanzar, quiero conocer a las personas correctas, quiero cerrar este trato de negocios, tengo un proyecto de construcción de $1,000 millones y el Estado no me deja hacerlo, pero sé que el alcalde va a este evento. Tal vez pueda ir a codearme con él y sea un poco más receptivo a mis deseos. Así es como creo que realmente funciona el poder. Creo que, por supuesto, los rituales extraños y las efigies y estas puestas en escena y esas cosas, todo es raro. Y tal vez eso sea parte de ello. Tal vez haya unas cuantas personas dentro que realmente entienden el significado oculto y están haciendo estas cosas específicamente. Pero, ya sabes, tal vez solo haya algunas personas que simplemente dicen, sí, solo estoy tratando de avanzar en los negocios y esta es la manera de hacerlo. Personalmente creo que sí, la gente rica y poderosa le gusta hacer cosas raras. Ahora, ¿saben que están participando en algo extraño y oculto? Creo que hay una mezcla. Creo que específicamente, como en el cambio de siglo hacia 1900, la gente estaba fascinada por la teosofía. Hubo como un renacimiento ocultista. La gente quería ir a ver algo que no podía explicar. Querían experimentar esta interacción divina en su vida. Así que iban a sesiones espiritistas y asistían a este tipo de misas negras. Iban a rituales. Les leían la palma de la mano. Se hacían leer el tarot. Hacían todas estas cosas que eran como experiencias más o menos espirituales y místicas. Y creo que esto entra en esa categoría. Creo que algunas de las personas, esa es probablemente mi apuesta. Probablemente había un par de personas, tal vez al principio, tal vez ya ni siquiera existan, que crearon este ritual para un propósito específico. Tal vez estaban, ya sabes, haciendo algo satánico, claro. Creo que la gran mayoría de las personas que van simplemente siguen la corriente. Como ese tipo, John Ronson, que básicamente dijo que todo el asunto era muy vergonzoso y como raro y absurdo. Creo que así es como probablemente se sienten muchos de ellos. Creo que hay un subconjunto de ellos que piensan, oh, esto es divertido y místico. Hay un montón de ellos que piensan, esto es muy absurdo y solo quiero hacer negocios y tratar de ascender socialmente. Y luego probablemente hay unos cuantos en todo esto que en algún momento estuvieron conectados con algún tipo de creencia ritual, extraña u oculta. Esa es más o menos mi opinión, pero si estás participando en eso, entonces eres un poco cómplice. Incluso si no sabes que eso es lo que estás haciendo, solo por ir ponerte las túnicas, hacer toda esta ceremonia, es bastante raro. Y el hecho de que todas las personas más poderosas de nuestro país, o sea, presidentes, futuros presidentes, expresidentes, todos se reúnan para platicar, para mí eso es como, así es como funciona todo. Y como dije antes, una vez que sabes sobre eso, probablemente ya se movió. Y probablemente hay un grupo en este momento al que van todas las personas más poderosas y no sabemos cuál es. Y para cuando sepamos cuál es, y para cuando se filtren documentos, todos ya se habrán movido a otra cosa. Es solo mi opinión, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Cristos? ¿No sería gracioso si todo el asunto de talar árboles fuera por culpa de las personas que grabaron videos de manera tan obvia? Oh, es como si dijeran, no podemos darles un lugar donde esconderse. Exactamente, rayos. Que tal vez Alex Jones sea la razón por la que intentaron talar cientos de árboles. Alex Jones mató el medio ambiente. Eso es una locura. Sí, ese es el título. Sí, todo es una locura. Me alegra mucho que Alex Jones haya hecho eso. Sí. Con sus defectos lo entendemos, sabes, ha hecho algunas cosas locas, pero en esta, quiero decir, él lo puso en el mapa y creo que obligó a mucha gente a enfrentarse a esta ceremonia extraña. Y darse cuenta como, oye, toda esta idea de, sabes, el público estadounidense, o más bien la élite presidencial estadounidense, son simplemente buenos hombres cristianos temerosos de Dios que solo quieren hacer lo correcto. Yo digo, ellos se están reuniendo en el bosque haciendo rituales. Y no digo que sean malos por eso, pero sí digo que es raro, y cada vez que la gente molesta a los teóricos de la conspiración o a quienes sienten curiosidad por las conspiraciones, dicen, amigo, no pasa nada. Y yo digo, es raro, hermano, solo di que es raro.
No estoy diciendo que todos sean malos, no estoy diciendo que estén matando gente y quemándola, solo digo que es raro. Y creo que al menos en eso podemos estar de acuerdo. No sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay algo que se me haya pasado? ¿Hay algo que haya pasado por alto? Por favor, dejen un comentario. Los leo todos, en YouTube, Spotify, en todos lados. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Además, tengo excelentes noticias. Si te gusta el contenido religioso, si te gusta explorar, ya sabes, rituales ocultos y todo tipo de cosas locas que ocurren en todas las religiones del mundo, tenemos campamentos sobre religión. Ahí es donde hablo sobre lo que todos creen y hacia dónde vamos todos. Y luego, si te gusta la historia como lo que hicimos un poco hoy, te va a gustar el campamento de historia. Ahí es donde hablamos de todo lo que ha pasado en la historia. Y si solo te gusta meterte en teorías de conspiración locas y en lo que está pasando ahora mismo, bueno, siempre eres bienvenido aquí en Camp Gañón. Muchas gracias por sintonizar. De verdad significa mucho. Que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos la próxima vez. Oye, tenemos un canal completamente nuevo que forma parte del universo de Camp, y lo hicimos específicamente pensando en ti, y personalmente creo que realmente te va a gustar, así que échale un vistazo. Y en algún lugar entre los árboles, 2000 hombres están cantando alrededor de un búho de 12 metros. Este es Bohemian Grove.